Institute por su tiempo para platicar y sobre todo pues tratar de respondernos algunas preguntas que tenemos en torno al tratamiento del agua en este país. Gracias, José, por tu tiempo. Buena tarde. Platicábamos con mis compañeros Ulises y Marcela hace un ratito sobre las problemáticas que se viven en distintos puntos de nuestro país. En Nuevo León, por ejemplo, la sequía, que es una constante y que no nada más en aquel estado se vive, pero también la falta de este recurso hídrico en la Ciudad de México, en el Estado de México, y digamos que pues una problemática de la que el gobierno no se ha podido hacer cargo al 100% y que finalmente es un derecho para todos los humanos. José Iván, ustedes, los expertos, ¿qué lectura le dan a la problemática en nuestro país? ¿Cuándo podremos ver un panorama distinto? Pues gracias, Alejandra, por la invitación. Mira, lo primero que tenemos que considerar es que la población del país está creciendo. En 1960, más o menos, la disponibilidad de agua anual era de 10,000 metros cúbicos por habitante. En 2012, esa disponibilidad más o menos se redujo hasta 4,000 metros cúbicos por habitante al año. Esto es un promedio nacional y esperamos que en el 2030 esto todavía se reduzca hacia los 3,000 metros cúbicos por habitante año. Insisto, esto es un promedio nacional. Eso significa que más o menos en 60 años hemos visto un 70% de reducción en la disponibilidad del agua por habitante promedio en el país. Este crecimiento poblacional, el crecimiento de las urbes, de las actividades productivas, junto con una falta de inversión por parte del Estado, pues de la Federación y de los gobiernos estatales y municipales, además de otros problemas como corrupción, problemas en la regulación, en las concesiones, en fin, muchos problemas combinados, lo que están haciendo es reduciendo drásticamente la capacidad, como dices tú, de proveer esa agua y cumplir con ese derecho humano que garantiza nuestra Constitución. Oye, José Iván, pero me llama mucho la atención esto que nos estás compartiendo. En 60 años hemos visto una reducción del 70% del recurso hídrico por la falta de inversión, por el tema de la corrupción, por otras situaciones. Pero lo que nunca ha aumentado, y creo que esto también es histórico, y esto lo digo a título personal, es la, digamos, socialización con los ciudadanos para que de alguna manera estemos más conscientes del cuidado del agua, de cómo podemos ayudarle al planeta, porque esto no se trata, y luego creo que lo vemos como desde el punto muy individual, ¿no? Mientras yo tenga agua y abra el grifo de mi casa y existe el agua, pues como que no me importa lo que padezcan los demás, y se nos olvida que en nuestro país hay regiones remotas donde difícilmente tienen agua como en las regiones más pobladas. Con esto quiero decir que si ha crecido el desabasto, también ha crecido la falta de interés por parte de la autoridad para socializar el cambio y de alguna manera reducirlo. Sí, es efectivamente, como dices tú, en los años 70, en los 80 hubo grandes campañas a nivel nacional de ahorro de agua, ¿no? Donde se nos decía que cerráramos las llaves, que cuidásemos las fugas, que nos lavásemos los dientes con un vaso de agua, por ejemplo. En fin, ha habido campañas, ¿no? Hoy en día hay otras campañas con menos difusión que en esos entonces, y obviamente los ciudadanos tenemos mucho que hacer, pues simplemente el no tener fugas en la casa, el poder cambiar los inodoros o las regaderas para poder consumir menos agua, eso ayuda mucho. Sin embargo, el verdadero problema del abasto de agua tiene que ver con una inversión pública que sea suficiente para poder no solamente almacenar, sino también mantener todo el ciclo hidrológico, es decir, desde la montaña, donde de alguna u otra forma las nubes descargan principalmente lluvia, poder llevar esa agua en buenas condiciones, de calidad, sin contaminantes, hacia los acuíferos, hacia los cuerpos de agua superficiales, que es de donde la tomamos para abastecer, pues no solamente a las casas, sino también la agricultura, la ganadería, que son las principales usuarias del agua en el país, también las industrias y otros usos, ¿no?
Pero de nuevo, o sea, como dices tú, algo que podemos hacer como ciudadanos es esa conciencia, ¿no? De utilizar mejor el agua, no desperdiciarla, reparar fugas y demás. Pero definitivamente este problema no se va a resolver pues lavándonos los dientes con un vaso de agua nada más. Eso es una parte importante. Pero la parte realmente Ujú. que puede cambiar la situación es esa inversión pública. Por ejemplo, vimos que este año pues, hubo un incremento importante en el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal, que prácticamente fue un incremento de cerca de 30,000 millones de pesos para la Conagua. ¿Por qué? Pues para hacer esa reinversión o esa inversión que se necesita en infraestructura. Esa inversión que veníamos Ujú. haciendo años atrás, décadas atrás, se había ido mermando, ¿no? En los últimos años incluso se redujo drásticamente el presupuesto de la propia Comisión Nacional del Agua. Entonces, es muy malo que reduzcamos, por un lado, ese presupuesto en años anteriores. Es bueno que se haya recapacitado y de nuevo haya el presupuesto, pues un presupuesto más amplio para esta dependencia, pero aún así es insuficiente. Ujú. Y déjame, perdón, Alejandra, aquí me extiendo un poco. El problema del agua en años anteriores era que no solamente es el abasto del agua, ya lo decían tus invitados anteriores, el tratamiento de las aguas residuales. Siempre pensamos en traer más agua a las ciudades, a las industrias, a los polos de desarrollo, pero nunca pensamos en qué pasa una vez que utilizamos esa agua. En otros países Claro. avanzados, sobre todo económicamente, lo que hacen es Ujú. reciclar una gran cantidad del agua que utilizan. Entonces, pues meten 100 litros al sistema, utilizan a lo mejor pues los 80 o los 100 litros, se perderán algunos, a lo mejor 30 litros por ahí, pero los otros 70 los reciclan, les dan un tratamiento no nada más primario como lo hacemos solamente en algunos sitios en México, sino van a tratamientos ya Ujú. terciarios y demás, donde esa agua se puede reutilizar en todas las actividades de la economía. Y eso no lo estamos haciendo todavía en México. Esas inversiones solamente pueden ser públicas y yo me atrevo a decir que ni siquiera solo el Estado mexicano puede, que necesitamos Ujú. de nuevo retomar o replantear la política pública para hacer inversiones público-privadas donde garanticemos que el Estado es el rector en este sector también, pero que la iniciativa privada también contribuye a solucionar ese problema nacional, ¿no? Sí, oye, José, y para terminar esta intervención, fíjate que estoy leyendo acá un reportaje del país donde tienen comprobado que luego incluso los países más desarrollados no le quieren invertir al tema de el saneamiento del agua porque ven que finalmente esto no es redituable, ¿no? Acá ponen un ejemplo de invertir $100 y que más o menos el acumulado en más años sería de $448. A 10 años es específicamente el ejercicio que ellos están haciendo. Creo que, y tú me lo dirás mejor, si se ve un negocio, porque al final de cuentas, pues esto también representa un negocio para algunos, si se ve en el agua un negocio redituable en el tema del saneamiento, pues podríamos estar hablando también de otra perspectiva, así como lo ha sido con las energías, ¿no? Donde países como España vienen a invertir en México y aprovechan. Sin embargo, creo que no es la situación con el agua. ¿Podríamos hablar de esto en un futuro? Claro que sí. Mira, ya más o menos desde hace 25 años más o menos en México se hicieron inversiones privadas, se empezaron a privatizar algunos sistemas de agua a nivel municipal y Ujú. tuvimos graves problemas sociales por lo mismo. La rentabilidad de los sistemas Sí. de potabilización y de limpieza o reciclaje de agua, pues es complejo, pues no es tan fácil encontrar, como bien dices tú, la rentabilidad en una actividad de este tipo. Pero por eso mismo es un tema que sobre todo debe ser regido o debe de estar bajo la rectoría del Estado, ¿no? Y no me refiero nada más del Estado federal, sino de los diferentes niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque el Estado es el que tiene la capacidad de hacer las inversiones para poder incluso, si es necesario, subsidiar el acceso al agua.
De nuevo, yo creo que no debemos de privatizar el agua y no debemos de buscar una solución de mercado, porque eso provoca muchos problemas, ¿no? Y sobre todo en un tema tan crucial como es el agua. Yo creo que de nuevo debe seguir siendo un sector meramente público, pero donde la iniciativa privada puede contribuir también en las inversiones. Y ahí se le puede encontrar la rentabilidad para que esas inversiones del sector privado, muy a largo plazo, puedan dar la solución o puedan contribuir a la solución. No tienen que ser rentabilidades grandes, pueden ser rentabilidades Sí. pequeñas, pero insisto, aquí el tema son los plazos, ¿no? Y cuando entramos Ujú. una colaboración público-privada, podemos generar esos largos plazos para que se repague adecuadamente esas inversiones y podamos garantizar Ujú. ese derecho humano al agua que tenemos en nuestra Constitución, ¿no? Así es. Bueno, pues ojalá que pronto podamos platicar sobre este tema desde un panorama distinto. Muchas gracias, José Iván Zúñiga, por tu tiempo. Gracias. Hacemos una Buena pausa, es tarde. breve, ya volvemos. Dimensión 360 con Alejandra López Madrid. Gracias por continuar con nosotros y de nueva cuenta le doy la bienvenida a Uli Yamarse para seguir platicando sobre este tema luego de haber escuchado a José Iván Zúñiga.